La palabra caricatura proviene del italiano caricare, que significa exagerar o cargar. Data del año 1716. En el libro La moral cristiana, Sir Thomas Browne reza: cuando el rostro del hombre es dibujado para asemejarse a otros animales, los italianos le llaman caricatura. Si queremos volver a los inicios históricos de esta expresión artística, hay que remontarse hasta la época de Leonardo da Vinci, quien se separa de los cánones de belleza implantados por la proporción adolescente y comienza a enfocarse más en las expresiones de la vejez o la madurez. Su serie de dibujos Vici Mostruosi lo refleja en lo que podemos llamar el acercamiento más temprano a la caricatura. Comienza a ser usada a partir del siglo XVI con las obras de Annibale Carracci, quien comenzara a representar o a retratar todos estos rasgos exagerados de la madurez y los llamaría como una bella y perfecta deformidad. Uno de los primeros ejemplos de su uso para fines políticos lo podemos ver en el Join or Die de Benjamin Franklin, dibujado en la Gaceta en el año 1754. En él se ve a una serpiente cortada en 8 pedazos. Cada uno representa una de las colonias británicas y la desunión que había entre ellas. La más común es por cuadros. Estos cuadros se llaman viñetas y si buscamos alguno que refleje un hecho del acontecer actual, del día a día social o político, es común que las encontremos en una sola viñeta en diarios o revistas. En cambio, si es un poco más extendido, puede llegar a ser hasta de 3 cuadros, de 3 viñetas, y se llamaría una tira. Según Baena Páez, la caricatura política es una combinación entre texto y lenguaje gráfico donde se hace una crítica o un comentario sobre hechos actuales. Por otro lado, Armentia y Caminos en 2003 definieron el término como una exageración de rasgos y proporciones en una figura para ridiculizar a un sujeto. Básicamente una combinación entre lo grotesco y el ingenio, ubicado como un elemento más en la sección de opinión. Según Robinson Lizano, la caricatura es un subgénero del macrogénero periodístico opinativo. Allí se encuentran con crónica, artículo, columna de opinión, editorial, mancheta, comentario, ensayo, crítica y antientrevistas. La caricatura periodística tiene como funciones, en el lugar número 1, comunicar un concepto o idea, bien sea para criticar o para elogiar. 2. Atacar a personajes de la vida pública. Y 3. Criticar algún hecho o acontecimiento actual. Este es aquel tipo de caricatura en la que se refleja a una determinada sociedad, sea en plan de crítica o burla, donde se representan personajes en situaciones de la vida real. La caricatura como expresión periodística podría adquirir dimensiones incendiarias en la opinión pública, tal como ocurrió en algunos países árabes y europeos, luego que en septiembre de 2005 el diario danés Dinam Posten publicaron una serie de 12 caricaturas de Mahoma que convulsionaron al mundo islámico y produjeron una escalada de violencia que cobró la vida de decenas de personas. En 2006, luego que el diario danés difundiera las ilustraciones, una de ellas mostrando a Mahoma con un explosivo oculto en su turbante, medios noruegos, franceses y alemanes hicieron lo propio. En Damasco, Siria, miles de seguidores religiosos quemaron las embajadas de Dinamarca y Noruega. En Beirut, el consulado danés fue incendiado y murieron manifestantes en Afganistán, el Líbano, Somalia y Pakistán. En 2008, 3 años después de la primera publicación, la policía danesa desarticuló un plan que acabaría con la vida de uno de los caricaturistas. Para el Islam, la caricatura es blasfemia si contiene la figura de Mahoma, pues esto podría interpretarse como una idolatría. En vista de esto, la Unión Europea tuvo que hacer unos viajes diplomáticos para poder apaciguar las pasiones con los musulmanes, todo por unos simples dibujitos. Posee un sentido artístico que ridiculiza a un objetivo. Exagera rasgos sin distinción de la naturaleza de lo señalado.
Sus autores utilizan nombres reales o en su defecto seudónimos. La cultura y la ideología de cada autor es algo muy personal, por ende el consenso no es obligatorio. En los periódicos se halla en la sección de opinión y por ende forma parte del género periodístico opinativo. Existen con fines irónicos, es decir, no tan chistosos como por ejemplo la religiosa. Los mensajes escritos, paralingüísticos y visuales se complementan. Podrían prescindir de textos. La viñeta es su representación más común. Pueden ser periódicas según su trascendencia, pero prima la actualidad. La caricatura es una expresión artística que muestra opiniones o realidades de diferentes ámbitos, mediante trazos, humor o ironía. Todo comienza en el siglo XIX, con el periodista, politólogo, empresario, editor y político Tomás Landera y su caricatura de un cocodrilo comiéndose a la agricultura. Sus trabajos estuvieron presentes en diarios como El Pueblo Ilustrado en 1908, La Voz del Pueblo y El Nuevo Diario en 1914. Además, cumplió condena en reiteradas oportunidades debido a sus fuertes y constantes críticas a los gobiernos de Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras. Inició como caricaturista con colaboraciones para el diario Dominguito. Luego, en 1965, se unió al diario El Nacional ininterrumpidamente, donde creó una columna llamada Zapatazos. Publicista, periodista, humanista, escritor y poeta venezolano, fundador del diario humorístico El Camaleón, bajo su eslogan Un rato con el gobierno y otro con la oposición, mejor conocido como Graterolacho. Panchito, tras crear la tira cómica en los 80, Coquimbo y el suplemento Quito Quito para el diario El Panorama en el estado Zulia. Su estilo franco y de sutil ironía la han hecho merecedora de premios como Prensa de la Sociedad Iberoamericana en el año 2005 y el premio Pedro León Zapata en el año 2000 y 2009. Esta periodista fue expulsada del diario El Universal en el 2014 tras publicar una obra satírica de Hugo Chávez. Eso nos los va a explicar nuestro colaborador especial. Hola Abril, es Eduardo Sanabria, caricaturista, humorista gráfico. Por supuesto que en una dictadura es más difícil porque tienes que buscar muchas alternativas para que el mensaje llegue y tienes que ser muy cuidadoso. Si te vas a meter con un presidente o vas a burlarte de un funcionario, no dibujarlo como tal, sino hacer una analogía. De repente lo pones como un personaje o que no tenga rostro, ¿no? Y entonces así la gente lo va a entender. Hay varias, pero últimamente me doy cuenta cuando muere alguna personalidad y yo hago como una caricatura en homenaje a su trayectoria, genera bastante viralidad y bastante impacto. Y bueno, uno le va dando vuelta. Me acuerdo una que saqué de Carlos Donoso, que fue un ventríloco muy famoso y tenía el Monoquini y a Lalo, que eran dos muñecos, y bueno, la caricatura estaba el micrófono y él no estaba y ellos dos quedaron sin habla. Le puse unos globos como de cómics para hablar, pero no hablaban. Entonces eso de verdad que generó bastante impacto. Bueno, yo creo, como te dije al principio, hay que leer mucho. Pedro León Zapata lo decía, lo obvio es el principal enemigo del humor. Hay que leer mucho, hay que documentarse, hay que entender que menos es más. Cuando tú el mensaje lo empiezas a llenar de muchas cosas, se pierde. No hay que subestimar al lector. Y, por supuesto, mucha constancia y mucha disciplina, porque este es un trabajo como cualquier otro, donde tienes que ponerle todo el cariño, pero también toda la seriedad posible.